Bueno, naquel momento nos pueblos pequenos había de tarde en vez unha película que viñan esos carros ambulantes, ainda recordo o cine mudo, na plaza central do pueblo. Despois, cando empezaron xa a vir películas xa sonoras, e había dúas salas onde se botaban películas, e pasábamoslo moi ben. Pasábamos moi ben, además tres veces ben, cando podíamos arrimarnos a unha película que fose un poquinho escandalosa, que eran escandalosas non tiñan nada daquele tempo, pero ben acordámonos o que era a censura, pero cando te podías arrimar a unha rapaza e apretarlle así a mão, e tocarlle a mão, pois era tres veces película. Pero creo que naquele tempo había uns xogos populares que eran moi constructivos, moi formativos e máis importantes. Había o xogo da billarda, había os xogos de escondites, xogábamos aos guardias e aos ladróns, que tamén era importante, había o xogo xa do balón. Eu recordo que, en principio, en unha casa onde eu iba a dar clase moitas veces, pois xogábamos, aunque fose cunha pelota de trapo. Un rapaz e eu, fillo do maestro, que depois chegou a abogado do Estado, foi abogado do Estado en Melilla, e depois foi abogado do Estado en Ourense, que, por desgracia, máis xoven que a min, pero xa morreu. Juan Luis Castro Flores. Pero sentíamonos moi felices cando podíamos conseguir xa unha pelota que fose normal. Eu recordo aqueles balóns de fútbol que se cerraban, que era un neumático interior, metido dentro dunha forma de cuero, que se cerraban con unha malló, que se ataban con unha mallor, que por desgracia recordo que xugando ao fútbol no campo da feira, a un rapaz con un balonazo, soltouse un poquinho o malló e fastidioulle un ollo. Pero eran distintas as épocas daquelas. E depois había as famosísimas bicicletas de madeira. Facíamos unhas bicicletas de madeira, cunhas rodas preciosas, que se cubrían cunha goma para que non fieran moito ruido, e subíamos acima das costas, vou dicir a costa do Pinar, que era próximo como a 2 km a Porto Marín, que era todo baixar, e baixábamos a toda velocidade a ver si a quen chegaba primeiro. E como anécdota podo dicir que antes de chegar abaixo a Porto Marín, vello, había unha curva, chamábamos a curva do muro, que nos probou as rodillas a todos. Aquela curva probou-nos as rodillas a todos, repito, eran carreteras sin asfaltar, había que vir buscando as zonas que non tiñan moita pedra, pero aquela curva do muro probou-nos as rodillas a todos, ali as bicicletas tirounos a todos e desfacíanos as rodillas. Que, por certo, eu teño que decir que un amigo meu iba diante de min, caeu da bicicleta, iba con un pantalón recién estrenado, sangraba moi forte pola rodilla, pero a rodilla olvidouse dela, e dixo, ai, Eloi, cando chegue a casa, que me dirá a miña mai con este pantalón todo roto. E dixen, pero coño, o primeiro que tens que fazer é cuidar a rodilla que está sangrando, cara. E depois, bueno, había mil xogos, e cando empezamos a conseguir, eu tuve a suerte de que meu padre fora un home emigrado a Cuba, e viñera, en fin, con certa formación a certas cousas, e enseguida que aprobara terceiro de bachiller, comprou unha bicicleta, que me recordarei sempre dela, era unha bicicleta que tiña uns cornos, parecían unha cabra, todos revoltos a parte interior. E, bueno, aquela bicicleta tamén me proboume este brazo que me rompín a clavícula, ben, pero era xa un lujo. Eu recordo cando iba que aquela bicicleta ás festas, puñénsemos rapaces alrededor da bicicleta máis que se fose un helicóptero hoxe. Tiñamos unha casa de comidas, donde paraban prácticamente a xente que viña viajantes, recordo moi ben, case se viu o nombre de todos os abogados de Chantada, que era a zona que viñan a defender os seus xuicios a Porto Marín, porque Porto Marín, como sabéis, pertenece ao Partido Judicial de Chantada, e aqueles daríos, e aqueles xente que viñan a defender os seus clientes a Porto Marín, pois paraban na casa. E vivíamos, se pode dicirse, de fincas, o embalse colleu uns 36 fincas moi boas, eu recordo a huerta que tiñamos arriba, que eran 16 ferrados de terra con dúas fontes de regadío, con unha produción como se fose unha huerta valenciana moi importante, porque tiña un clima, Porto Marín Vello, un clima maravilloso, daba o sol desde que nacía, estaba abrigado do norte, e entonces as fincas producían de todo. Podemos decir, se me acordo tamén como anécdota, que o día de santo do meu pai, o 13 de San Juan, pois nosotros xa tiñamos patacas novas, había fréxoles novos, había guisantes novos, o sea que era distinto totalmente de hoxe. Tamén é certo que os climas naquele tempo eran tamén distintos, eu creo que a climatoloxía cambiou, quizás seña por tanta contaminación, pero
o Porto Marín Vello era de unha gran produción e a máis temprana, que é o importante. Fame nunca pasamos, eso é verdad. Que nosotros fomos as tres criadas, cando viña a festa nos estrenábamos tamén un vestido e uns zapatiños, aunque nos íbamos ganar para eles, pero bueno. Pois sí, había vacas, sí. Había vacas, había cerdos e había ovellas. Sí, había que guardar todo. Unhas ao mellor iban cas ovellas, outras íbamos cas vacas, outra que quedaba iba a traballar e axudarlle ao papá e á mamá. Así combinábamos a vida. Había que traballar, e cando iban a gadeñar a erva, ca guadaña, que non había como agora que hai retactivos e hai deso para gadañar, pero agora cambiou moito de antes a agora, eu parto-me que non entendo moito, pero si me parece que eso. Calumábamos con candil de gas. E había unhas que son como unhas uces, e ali na serra, alá en Rubiais, e viñan aí buscar uns gancios, que lles chamaban gancios, que eran uns carabolliños secos, entonces valían de luz, porque houve unha escasez no gas que non o daban despois. Entonces había que alumar con algunha cousa, deso acórdome moito, sí. O día exacto non, pero recórdome, porque se fixe unha festa para inaugurar a auga, que tampouco non había, tamén a meteran. Non sei se para outro día ou así foi cando xa chegou a luz, porque xa andaban traballando nela tamén. Sí. Entonces aí acórdose, home, perfectamente. Alumar ca luz, alumar co candil, mamá querida. Estábamos máis veces ás oscuras. Pero, bueno, despois de todo, nosotros criámonos ben. Como a mamá era moi traballadora, o papá tamén, pois eran unhas persoas que sabían levar moi bien a vida, sí, criáronos bastante bien. Deronnos a escuela, que daquela nos pueblos non nos mandaban ás escuelas por ir cos bichos, pero os bichos a veces había que sacalos por onde como se podía, pero os fillos a nos non nos quitaron. E recórdome que o papá, a máis nova, non quería ir á escuela, que era moi rabuda, non quería ir á escuela. Entonces o papá dicíalle, mira, se hai unha lágrima no libro, por cada lágrima vão che dar un cantrelón. Un cantrelón era darlle na cabeza. Claro que non lle daba, pero desafiaba. E se lle caían as lágrimas, se las comía, pero no libro non lle caía ninguna. Si así nos sacou adiante todas, despois xa fomos ás escuelas. Porque me acordo que fomos a un pueblo que chaman Outeiro, que era un rapaz que daba escuela, que sabía moito e daba escuela, e fomos aí, e aquilo valeu-nos tamén moito. Porque había temporadas que o maestro non viña, non aparecía para dar a escuela. Entonces, pois había que buscar, mentre senón noutro sitio de ir á escuela, porque non se podía estar sin ela. Entonces a nos si mandábamos á escuela, perfectamente. Nosotros o que sabemos, aprenderon os padres, porque os meus fillos ainda non ten para fora a estudiar, pero a min non nos botaron, ni a min ni as irmás, porque non podía, non había medios, non había. Nin había andir, porque parece que non había nin andir á clase. Si, se recordo moito, si. Que antes pasábase mellor, collías unha pandareta e tocabas unha pandaretada e pasábalo feliz. Agora non se pasa. Porque agora os mozos e as mozas que, non sei, que é como se tiraron un viejo para atrás e non o quixeran. En Valcarría vivía un señor que lle chamaban Félix Insua, que era compoñedor de osos. E don José Barro, en Chavín, tuvo un accidente que caeu e rompeu un brazo. E chamou a Félix para que lle compuxera o brazo. Canto che debo, Félix? E non me debe nada, que eu non vivo desto, que tal e que pasa. Bueno, pois,
se en algo che podo valer, non tens máis que pedirmo. Pois, se fala usted desa maneira, por descontado que sí. Porque non me leva a corriente hasta Valcarría. Se tú falas con os veciños para que dirían permiso para poñer os postes, e poñedes os postes, eu poño a línea e os transformadores. E tuvemos luz antes que Viveiro. Pois, isto xa foi antes de chegar eu a Valcarría, que foi no ano 27. Isto debeu de ser no ano 25 ou 24. Sin embargo, a parte alta da parroquia non chegou a ter luz, nin a ten agora ainda. Era o Salto de Chavín, que montou o Barro, que o montou no ano 10. A mitad da parroquia, da iglesia para baixo, da iglesia hacia Chavín, todos tiñamos luz. Da iglesia para arriba non había luz. Tiñamos radio, tuvemos radio no ano 39, no 43, na miña casa había radio, que a comprei eu cos primeiros sueldos que tuve. E foi a primeira radio que houve na parroquia. Chamábamos moito a atención Radio Andorra. E cando falaban de Radio Pirinaica. Pero Radio Pirinaica miña mãe non me deixaba oír. E as cancións que había. E Radio Nacional de España, aqueles programas dos sábados que se chamaban Fiesta en el Aire. Las canciones de Irma Vila y mexicano, como se llamaba, Jorge Negrete. Sí, recordo, sí. Eran as distraccións que tiñamos os sábados e os domingos que viñamos ao cine a Viveiro. O cine, eu a primeira vez que vin o cine foi en Mondoñedo, nunha festa de San Lucas, porque meus abuelos paternos eran de Mondoñedo. Íbamos ali, recordo ver unha película de vaqueros e eso, era unha comicada desas, porque iban unhas vacas montadas nun coche, cousas desas así, panenos. Pero recordome da primeira vez que o vin. Foi en Mondoñedo. Acórdome, pois, eso, de nesta casa ilume naquela correfume, que era un pouco de quitarlle o posto a outro para ocupar a casa, sempre hai un que queda que é o que apanda. Acórdome de xogar, non sei, xogábamos tamén as cousas de nenos, o manro, xogábamos o corro, si había varios, pero xogos de corro, e isto é unha curiosidade, que en Galicia hai moi poucos xogos de corro en galego, e son case todos en castelán. Al levantarse unha lancha era unhas, outro era amboato matarile dilerile, moitísimas. E mesmo algunhas que agora daste conta, pero que tiñan un trasfondo político e que viñan de cancións que non foron creadas como xogos nun primeiro momento. E, bueno, é moi curioso que ás veces o que dices son tonterías, pero, claro, prevalece a rima por riba do significado, e a memoria, pois, é moito máis fácil de textos rimados que de non rimados. Por exemplo, nesta de... bueno, non recordo neste momento, 9... Páseme sí, páseme xa por la puerta de Alcalá. Ben de páseme sí e páseme madame por a puerta de Alcalá. Pero claro, os pequenos, mesía e madame non lles dicían nada, non sabían francés, entón pois dicían algo que lle sonara, que lle rimaba. Pois recordo páseme sí, páseme xa, tamén recordo xogar. E logo as casiñas, evidentemente. Recordo que collíamos as erviñas estas dos muros, e estas que son redondas, bueno, que eran os pratos. Bueno, tamén xogamos con elementos da natureza. Nos que éramos 8 irmãos, os reis si nos deixaban algo, pero eran cosas moi elementais, moi sinxelas, e en moitos casos prácticas. Entón, utilizábamos, pois, as espigas de millo para ser as bonecas, aínda que todos os anos deixaban unha boneca daquelas de cartón pedra, cas que se fan as fallas, que eran tan bonitas,
que ás veces metíámonos no baño e desfacíanse. Pero utilizábamos moitos elementos da natureza para xogar. Como comentaba antes, que nós tamén xogábamos a cousas de nenos. Nós éramos 7 irmás e un irmão. Pero non había problema ningún. El xogaba con nós e nós con eles, e todos os xogos eran compartidos. Eso, meus pais eran moi pouco sexistas. Sen dúbida. E era caderno e lápiz. Recordo caderno e lápiz, non recordo ningún outro tipo. E mesmo a pruma, seguramente que sí, escribimos con pruma estilográfica, e daquela era mollando no tinteiro. Pero eso, non teño memoria diso, do lápiz, sí. E además recordo de borrar, e volver a escribir, e borrar. Eu tiña unha letra bastante enrevesada. Neso sei o meu pai. Recordo, sí, que me facía borrar moitas veces. Pero o que me pasaba a min, que eu era moi dócil, de pequena era moi dócil. Entón, pois, non teño un recordo tan negativo como a mi irmá, por exemplo, que o da disciplina que era terrible. Nos estábamos afeitos de levar unha vida pois moi libre. Nos viñamos do Baldomao, onde sí, había unha educación e había mesmo, a ver, a hora en que alguén se poñía a facer un traballo, pois todo o mundo ia estar facendo algo, ou lendo, ou escribindo, había unha disciplina, pero había un tempo de xogo libre, e non, a ver, eu recordo depois en campamentos e demais, que eu non tiña problema ningún en pelar a froita co coitelo e tenedor, pero non tiña problema, estaba feita, non? É dicir, a disciplina non quería dicir que viviéramos como vándalos, pero sí, éramos moito máis libres do que nos exixían nun colexo cunha disciplina tan ríxida como a que tiña Sor Gloria, non? Na casa sempre había tamén algunha persoa máis axudando a parte dos caseiros, pero sí nos gustaba moito. E íbamos coa veciña de enfrente, con Hortensia, que aínda que pasou moitos anos en Venezuela, ora volve a vivir ali, na veciña de enfrente, cando iba a buscar a vianda para os cochos, pois íbamos con ela moitas veces a axudarlle, pero nos gustaba que nos contara cousas. E co seu pai tamén, o señor Manuel de Vila, porque era un grandísimo narrador. E entón, iba cas vacas, nos íbamos onde el, para que nos contara un conto. E además, había o rito de convencelo para que nos lo contara, e deixábase convencer. Ademais, era un narrador extraordinario. Eu recordo que el de Fiarabras de la montaña, a quien nadie tuvo miedo, era unha torre de huesos, non sei que, bueno, non recordo como era, Laura, pero recordo aqueles textos que ele nos contaba, recordando as rimas, o repetitivo, era un narrador extraordinario. E entón, ir con el ás vacas e convencelo, porque ás veces, mesmo na casa lle reñían, porque se topaba un cacho de periódico, levaba o lío, e mentres lía escapábanse as vacas. E mentres estaba contándonos o conto, escapábanse as vacas. Pero a él gustaba allí, exixía que houbera o rito de convencelo, pero contábanos uns contos moi bonitos. E con Hortensia, coa filla, recordo que mesmo aprendín un montón de nomes de ervas, como os paciporcas, os... bueno, foronse moitos xa que cos anos vanse perdendo os nomes, pero cando os vexo, mesmo xente, unha amiga miña que vai daqui, e dice, pero como sabes o nome de tantas ervas? Digo que o que se aprende desde pequena non se olvida. Sí, don Ángel Camarón, no 18 de julio estaba. E despois, claro, de aí iba a pasantías, fun a don Jesús Yáñez, a academia del, fun a outro que había na Plaza do Campo, pero sei como se chamaba, que por certo nos castigaba muchísimo os pasei nas canutas, porque eu en esas edades que estaba estudiando tiña uns abañós tremendos, pero me facíasme un graniño e despois salíame unha llaga, e despois das llagas, bueno, pois xa todo tiña que ter vendado. Entonces ese profesor, cando nos castigaba, así coas maus, e pegaban con unha varilla desas finiñas, que lastimaba, bueno, de medo. Entón, dai xa me quitou miña mai, porque era moito castigo e non podía ser. E despois foi cando fun a de don Jesús, primeiro a este e despois a de don Jesús, e despois foi cando me mandou para a Academia Comercial e de aí a Escola de Comercio. Había libros, sí. A mí xa me costaba moito estudiar. Estudiaba hincando moitos codos para poder saber algo, porque eu era das duras para estudiar logo. Hai quen dá un repaso e xa estudiou, e xa soupo todo. Pero eu non, era das que tiña que machacar moito para estudiar. Por eso non me gustaba, porque tiña que traballar demasiado. O limbo, a corda, o marro, que xa non me acordo nin como é, pero sei que era o marro,
A corda, muchísimo, o escondite, a todas estas cousas. Nenas nada máis. Despois xa foi pasando un pouco, xa xogaban os nenos tamén, pero en principio só as nenas. Non, acordo candil, había candil, sí. Bueno, a chegada da luz eu xa daquela non debía de estar en Carballo, debía de estar xa aquí. Pero despois o candil muchísimo. Ali en todas as outras pueblos de por ali, que eu tiña familiares tamén por outros pueblos, outro pueblo de Frior que se chama Cabana, que ainda estuve en este fin de semana, que teño familia por ali. E bueno, ali tamén candil, e velas e o que fora, pero luz non. En outra ocasión fun con unha das fillas a apañar maíz pos animales. Entonces, claro, eu nunca iso fixera, pero despois, bueno, a pouco tempo, non era xa tan pequena, non era de 5 anos nin de 6, era un pouquiño máis maior. E iba á aldea con frecuencia, ali quedaban máis raíces e eu iba igual ali. Entón, unha vez a aldea e dixome, mira, ven comigo que vou a apañar millo. E dixome, bueno, pois vou contigo, pero ela colleu uns brazados tremendos de millo, eu quería ser como ela, e dixenlle eu, olles, a min faime outro brazado deses que eu levo tamén. E díxome, pero ti non vas poder con el. Podo, se podes ti, podo eu, porque ela era joven tamén, pero estaba máis acostumbrada. Entón, colleu e puxome encima o brazado ese, caí en redonda. Según mo puxo, así caí espatarrada, con peso, non podía máis. Entón, dixo, ves como non podes e tal? Dixo, bueno, pois faimo máis pequeno que entón levo no brazo. Ele trouxeno no brazo hasta a casa, pero para a cabeza ni hablar, non aguantaba. Eso moita gracia me fixo. E ela mondeábase de risa porque, claro, dice, sí, eu podo como ti, que son como a ti, como non vou poder? E al minuto é que non esperei nin dar un paso, é que xa caí en o momento. Pues de pasarlo muy bien y no tener una peseta. Pero me encantaba, los niños de mi edad, de 8 años, 9 años o 7 años, ir a ver, ya estaba deseando que llegara San Froilán para ver montar las barracas. Era ya, bueno, muchísimo me encantaba ver armar las barracas. Y no iba solo, íbamos más amigos, vecinos o del colegio, no sé. Y entonces, casi ya, como íbamos tantas veces, ya sabíamos dónde iban a poner todas las barracas, los caballitos aquí, los coches eléctricos allí, los caballitos en la Plaza Santo Domingo, antes lo que había allí se llamaba el siglo XX, los caballitos, la pista de coches eléctricos, en la Plaza de la Soledad, al lado el Teatro Argentino, al lado también había, cuando venía, no siempre, la montaña rusa, y después en Santo Domingo, pues la gran tómbola de los jamones, que esa ya era imprescindible, si no, no había San Froilán, era la tómbola de los jamones, y había también eso del Ratoncito Galicia, que era una barraca, en fin, redonda, como si fuera un circo, y ahí soltaban como un hámster, era como un ratón grande, no era un ratón de esos de alcantarilla, no, un ratón doméstico, digamos, no sé ahora cómo decir, era como un hámster grande, y tenía una serie de agujeros señalados con cartitas, o sea, con barajas, y antes de empezar a soltar el ratón, vendían unas cartitas pequeñas de papel de toda la baraja, que comprábamos, no me acuerdo mucho, comprábamos, no, yo no compraba, pero se compraba. Y bueno, había uno, pues uno tenía las de oros, otro la sota de bastos, lo que fuera, soltaban el ratón y donde se metía, la baraja que era, el premio, un premio pues también pequeñísimo. Y allí, y después el resto de las barracas las ponían en la calle Quiroga Ballesteros, desde la confluencia con Santo Domingo hasta las plazas de abastos. Más para allá ya no, o sea, más hacia Bolaño Rivadeneira no, hasta lo que ocupaban las plazas de abastos, que aún no estaba la Plaza Nueva, que hay hoy, bueno, llamábamos Plaza Nueva. O sea, yendo de Santo Domingo hacia Bolaño Rivadeneira, la plaza que está a la izquierda, era otra plaza, mucho más antigua. Y allí ponían las churrerías y las casetas de tiro en ese trozo de Quiroga Ballesteros. Y ponen alguna, pero no venían tantas como después. Ponen alguna, pero no muchas, entre lo que es la calle Teniente Coronel Teijeiro. Pegado, o sea, yendo de Coronel Teijeiro hacia Armañá, en la acera de la izquierda nada más. Y allí antes había, lo que iba a decir no, era en el Campo Castillo, no. Son las barracas en Santo Domingo. Con el tiempo, pues aquello ya se hizo, no pequeño, pero bueno, la afluencia del ciudadano ya molestaban y se pasaron, o no sé, ahora estoy diciéndolo al revés,
al Campo Castillo, pero non sei se el Campo Castillo foi antes ou despois, ahora sei que non estou seguro. Bueno, despois se pasaron al Campo Castillo. El Campo Castillo, pues todo era lo mismo, bueno, todo lo mismo no, el teatro argentino allí no cabía, pero sí recuerdo que allí estaba la de Barriga Verde, lo que se llama Barriga Verde, que viene estando donde están los jardines ahora, bueno, jardines no, como una pista que hay o un campo de baloncesto que hay allí en Campo Castillo, allí ponían Barriga Verde. Y allí ponían una grande, que yo la recuerdo un año nada más, que era como un forzudo, que parece que lo electrocutaban, le ponían unos cables, saltaban unos chispazos, allí el hombre hacía una fuerza con la musculatura. Esa barraca la recuerdo allí, no la recuerdo en Santo Domingo. Después ya cambió de sitio, y ahí también molestaba mucho, y se fueron al campo, lo llamado Campo de la Feria. Campo de la Feria, que es donde está hoy la estación de autobuses. Era el Campo de la Feria porque era el Campo de la Feria, donde había el ganado, cuando eran los días de mercado, y allí pusieron todo el ferial de San Froilán. Y también allí estaban lo que eran las casetas del pulpo. Las casetas del pulpo, que cuando estaba en Santo Domingo de San Froilán, no recuerdo si estaban allí ya, no me acuerdo, en el Campo de la Feria. Bueno, estaban las casetas del pulpo también. El ferial, pues eso también, para aquí, para allá, para aquí, para allá. Y yo, todo esto, como empecé, recuerdo con muchísimo agrado. Primero porque no había dinero para poder participar de todo, pero era una ilusión verlas montar, y una ilusión, o no, una pena grandísima cuando ya empezaban a desmontarlas porque se acababa San Froilán y se iban. Era pues una tristeza. La escuela de Don Seminario estaba donde hoy está donde hoy hay una ferretería. Entrando en San Ciprián, a la derecha, hay una ferretería que llaman una ferretería, no me acuerdo el nombre. Y ahí estaba la Escuela Nacional del Sagrario y del Maestro, que era don Emilio Ceide, un señor de aquí, de Lugo. Estábamos los niños a un lado, las niñas a otro. Pero yo, que era niño, iba a la escuela de niñas, porque la maestra, cuando llegó, se hizo muy amiga de mi madre y de mis tías, y les decía, Fernando, lo llevo yo a la escuela. Y empecé a entrar en la escuela de niñas hasta los 10 años. No pasó nada. No hubo una denuncia del maestro a la maestra diciendo que tenía un niño en la escuela. Pero como ella tenía un sobrino, que era estudiante aquí en Lugo, y tenía un sobrino viviendo con ella algunas veces, pues un chico estupendo que murió a consecuencia de la guerra civil, porque se fue voluntario y cogió una meningitis tuberculosa y se murió. Y yo iba con él. Entonces éramos 2 niños allí, estábamos aparte, y así viví yo hasta los 10 años con la escuela de niñas. Y no pasó nada en absoluto. Bueno, sí, había unos textos de gramática, de matemáticas, había un libro de matemáticas, y después había mucho fino pizarrín, pizarra y encerado, porque uno de los castigos que había era de pie contra el encerado media hora. De pie contra el encerado o de rodillas, eran los únicos que había. No, jamás, pero jamás, No, yo no vi a ninguna persona, ninguna niña que haya cobrado, y nosotros tampoco cobrábamos, nunca, no. Pues la billarda, yo jugaba con algunos niños, porque con las niñas no jugaba nada. Jugábamos a la billarda y jugábamos a la peonza, había una peonza también, ¿verdad? Y nada más. Pero la mayoría de los juegos a los 8 o 9 años era andar en los chalanos que había en la ría. Porque yo cuando llegué a San Ciprián, al cabo de 4 años, yo me daba la impresión que yo no estaba en una aldea ni un pueblo, que estaba en una ría, porque yo lo único que veía eran barcos de vela enfrente de casa, había 20 y tantos. Barcos de vela enfrente de casa, la marea llena, flotaban todos, bajaba la marea, quedaban en seco, y a mí me parecía que yo vivía en una ría, que no vivía en un pueblo.